Señoras y señores expertos, a 20 años de la firma de los acuerdos de paz, las mujeres indígenas seguimos siendo consideradas objetas y no sujetas de derechos. La constante violación a los derechos humanos afecta principalmente a las mujeres, siendo las mujeres indígenas las más afectadas. Las diversas formas de violencias que afrontan las mujeres indígenas tienen raíces históricas, de carácter racial, institucional, legal, estructural y de género, situación y condición que limita el ejercicio pleno de los derechos, principalmente al acceso a la justicia. El juicio Sepur Sarco puso en evidencia las múltiples formas de violencias que las mujeres indígenas vivimos durante el conflicto armado interno y que hasta hoy día no cesan. La violencia sexual a mujeres indígenas sigue siendo una de las graves violaciones que atentan contra nuestra dignidad. En el momento en que el Estado aplica medidas de seguridad como los desalojos violentos, el estado de prevención, el estado de sitio, al ser criminalizadas y perseguidas legalmente por la defensa de los territorios, entre otros. Esta situación ha provocado efectos graves en la salud física, social, económico y emocional y psicológica de las mujeres indígenas. Dicha situación hace más vulnerable cuando son criminalizadas, perseguidas y acusadas por delitos como atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, usurpación agravada, instigación a delinquir, desobediencia, coacción, amenazas, incendio, lesiones leves, tal como fueron acusadas y señaladas las 8 mujeres de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, por el sistema de justicia en el año 2011, y es el mismo caso de decenas de mujeres indígenas defensoras de derechos de la madre naturaleza y de la vida que afrontan persecución legal actualmente. Y Huehuetenango es uno de los departamentos más afectados. Es oportuno señalar que las políticas y programas de gobiernos, tales como Mi Familia Progresa, el Bono Seguro, entre otros, son programas de transferencias condicionadas que han provocado división y competencia entre las mujeres indígenas, alterando las relaciones comunitarias, reproduciendo el pensamiento de enajenación y sumisión de las mujeres pobres. La falta de respeto y reconocimiento al papel y la sabiduría ancestral de las comadronas tradicionales, porque son criminalizadas y excluidas del sistema de salud al considerarlas no aptas para atender partos. Desde el gobierno de Otto Pérez Molina, las políticas de salud han intentado impedir a que las mujeres den a luz con atención de parteras tradicionales desde sus prácticas ancestrales, impidiendo el registro de sus hijos e hijas al considerar como única constancia de nacimiento la extendida por parte del personal del Ministerio de Salud. Estos son solo algunos ejemplos de las violaciones que el Estado comete en forma sistemática a mujeres indígenas y pueblos indígenas. Con relación a las autoridades propias de los pueblos indígenas y la espiritualidad, así como la justicia, las autoridades ancestrales son reconocidas legítima y constitucionalmente como representantes de los pueblos indígenas, quienes ejercen y aplican la justicia para el tratamiento efectiva y rápida, con base en su propia filosofía de vida, su cosmovisión y sin costo alguno. Sin embargo, sistemáticamente han sido señaladas y acusadas de intromisión y usurpación de funciones, como formas de expresión y actos racistas profundamente arraigadas en los diferentes niveles de la administración pública y del organismo judicial. Los partidos políticos han utilizado y manipulado a su conveniencia a algunas autoridades indígenas, generando con ello conflictos entre los pueblos. Una de las principales dificultades para el reconocimiento y respeto a las autoridades indígenas ha sido el Registro Nacional de las Personas Jurídicas. Actualmente las municipalidades argumentan que no pueden inscribir el nombre de autoridades y o comunidades indígenas
porque el término de comunidad indígena no existe en la base de datos del Instituto Nacional de Geografía. En otro orden, las instituciones de gobierno y alcaldes municipales tratan de sustituir a las autoridades indígenas por los consejos comunitarios de desarrollo, cuya función se limita solamente a gestionar proyectos. Y como ejemplo, las autoridades Xóti han sido canceladas en forma unilateral por alcaldes municipales y la alcaldía indígena Cachiquén de Sololá, quien se encuentra en una lucha para la recuperación de sus tierras comunitarias que fueron entregadas en forma ilegal a una fundación educativa vinculada a una empresa lucrativa. Existen fuertes ataques y criminalización en contra de autoridades indígenas que se han destacado su labor en la defensa del territorio, como el caso de don Roberto González Ucelo, mayordomo del gobierno Xinca de Santa María de Xalapán, quien fue secuestrado en el 2012 junto a otros miembros de la autoridad indígena, liberados gracias a la movilización de las comunidades. Posteriormente fue demandado penalmente por manifestarse en contra de proyectos mineros y su labor para recuperar las tierras ancestrales de Xalapán. En los últimos meses han sido asesinados 2 miembros de la alcaldía indígena de San Juan Cotzal, en Quiché, por su lucha y resistencia a la construcción de hidroeléctricas y empresas mineras en su territorio. Con relación a las radios comunitarias y pueblos indígenas, y con eso cierro mi intervención. La comunicación es un derecho humano. Por tal razón, el movimiento de radios comunitarias de Guatemala ha promovido ante el Congreso de la República de Guatemala en los últimos 20 años la iniciativa 4087, Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, para que se reconozca legalmente a los radios comunitarios y el Estado adhiera su legislación a estándares internacionales como lo establece las recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en concordancia con los compromisos asumidos por el Estado con la firma de los acuerdos de paz en 1996. La libertad de emisión de pensamiento y expresión es un derecho humano. A partir de ello es que los pueblos indígenas en Guatemala han buscado los mecanismos para acceder a sus propios medios de comunicación. El Estado firmó el 31 de marzo de 1995 en México el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, asumiendo el compromiso de reformar la Ley de Radiocomunicaciones, Decreto 433, para facilitar frecuencias radioeléctricas a los pueblos indígenas. Sin embargo, en octubre del 96, el Estado de Guatemala dio vida a la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 9496, que tiene como único objetivo el acceso a las frecuencias radioeléctricas mediante las subastas. Hasta el momento, las radios comunitarias, en su labor social, han tratado de mantener su frecuencia radioeléctrica. Sin embargo, el Estado de Guatemala ha realizado persecución, criminalización y estigmatización de las mismas, acusándolas de radios que actúan al margen de la ley. Frente a esto, con relación a las mujeres, suplicamos como expertos del Foro Permanente consideren las recomendaciones de la relatora de pueblos indígenas del año pasado en su artículo 81-82, que es fundamental. También exigir a que el Estado de Guatemala cumpla con las normativas internacionales con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias.